según los últimos datos publicados en Aragón, en este caso fue la tercera comunidad autónoma con más muertes por incendios en el año 2024. Se registraron 23 fallecimientos. De esa cifra, 10 se encontraban en el interior de una vivienda. Unos datos, sin duda, preocupantes que dejan a la luz pues, varias conclusiones que vamos a ir comprobando a lo largo de esta mesa con Raúl Plou y nuestra compañera Susana. Adelante. Muy buenas tardes, Vanessa. Sí que es verdad, ¿no?, que esos incendios, esos datos reflejan lo que bien decías. Aragón se convierte en esa tercera comunidad con más fallecidos y en este caso, en esos incendios, o sea, en esos informes, lo que queda reflejado es que hay una conclusión que año tras año se va repitiendo y es que hay que, sobre todo, concienciar a la población y educar en esa prevención, pero sobre todo también instalar, ¿no?, esos detectores de incendios en este caso, porque muchos de esos incendios se pueden prevenir. En este informe estamos hablando de un informe que elaboran de manera anual desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Lo que muestran es eso, ¿no?, esos errores, valoran los daños y muestran un poco igual esos errores que suelen cometer, que solemos cometer y que al final terminan en desgracia. Vamos a ir analizando, lo haremos luego contigo, Raúl, esos errores, pero bueno, vamos a ver si los aragoneses, ¿no?, lo primero de todo, sabrían actuar en caso de incendio. Si puedo salir, pues me mojaría con una manta en agua. Si no pudiera salir, pues taponaría todo y pediría auxilio. Intentar apagarlo y si no, salir de la vivienda, claro. No abrir ventanas, cortar el suministro eléctrico y no sé, intentar buscar el extintor de fuego. Si estoy dentro de la vivienda, pues lo primero que tendría que hacer es tapar los agujeros que haya, pues por ejemplo la parte inferior de la puerta con una toalla húmeda o lo que sea, quedarme ahí y buscar la zona que esté más baja posible. Llamar a los bomberos y bueno, tenemos una toallita de estas que son para los domicilios, por incendios, para echar, y haría eso. Bueno, vamos a analizar esa respuesta. No sé qué te han parecido alguna de ellas. Había alguna, yo creo que hay alguna más que correcta, ¿no? Sí, por lo general más o menos las pautas que tienen están claras. Se ha mencionado lo de no abrir ventanas. Realmente cuando tenemos un incendio, lo primero que tendríamos que hacer es intentar evacuar, pero si no podemos, pues nos tendríamos que confinar. El cerrar una ventana evita que se sobrealimente el incendio, porque el incendio necesita oxígeno para propagarse. Entonces, cerrar ventana evita una sobrealimentación. También se ha mencionado el colocar toallas húmedas debajo de la puerta. Eso va a facilitar que ese aire caliente se pase por el agua y baje la temperatura. También va a evitar que partículas y parte de humo entre al interior, pero es muy importante que la gente tenga conciencia que eso no filtra, es decir, que el monóxido y los vapores van a entrar, no son equipos filtrantes una toalla, es decir, eso va a enfriar el calor que pueda entrar y parcialmente el hollín. Decía una de esas personas, ¿no?, cortar el suministro eléctrico. ¿Es importante o igual no sería una de esas cosas que habría que hacer de manera instantánea? Bueno, nosotros como bomberos una prioridad en un incendio de vivienda es el corte de suministros, tanto de gas como de electricidad. Al final, con un corte de electricidad te evitas posibles focos secundarios, cortocircuitos, propagaciones y ya de cara a nuestra intervención, el manipular agua con electricidad, pues bueno, evitamos ese riesgo para el equipo de intervención. Raúl, antes de continuar con esos datos, ¿sería aconsejable, por ejemplo, tener un pequeño extintor en nuestras casas, que a veces como que pasa desapercibido? No, bueno, no es necesario, no es obligatorio. ¿En qué momento se encuentra? Yo creo que es súper importante. De hecho, en las construcciones ya más modernas, por normativa, tiene que haber un extintor cada 15 metros. Yo creo que si en nuestra casa la visualizamos, si salimos al rellano, seguro que está el extintor ahí preparado o en la planta superior e inferior. Pero ya no solo tener un extintor, sino que hay que también saber utilizarlo. Hay que tener formación, porque si yo tengo un extintor y no lo he tirado nunca, ese día no voy a hacerlo bien.
Vamos a pasar eso, vamos a analizar los datos, lo vamos a hacer sobre todo contigo para que nos abras un poco del uno de por qué estos datos al final tienen unas consecuencias. Estábamos hablando que de los 234 fallecidos que hubo el año pasado, el 2024, a nivel nacional, aquí en España en incendios, 172 de esos fallecidos se produjeron en las viviendas. Cuando hablamos de viviendas nos referimos a sus propios hogares, a hogares de familiares, sitios que ellos al final consideraban seguros. En este caso hay un dato que también llama la atención y es que el peor dato se registra en los municipios de menos de 1.000 habitantes, con una ratio de 7,6 por millón de habitantes. ¿Por qué puede suceder esto? Bueno, principalmente en los municipios con menos de 1.000 habitantes son... Las construcciones son más antiguas, no cumplen normativa actual moderna, es decir, suele haber cubiertas de madera, las vigas están vistas, las entrevigas son de cañas, es decir, se utiliza como material estructural la madera con el riesgo que tiene la madera como material inflamable cuando hay un incendio. También las instalaciones eléctricas son más antiguas, sobrecargadas, eso puede provocar un punto de ignición por un cortocircuito. Y bueno, luego, claro, hay que tener en cuenta que estos municipios no tienen bomberos propios, salvo si están así estipulados en el consorcio en la provincia. Claro, hay isócronas de desplazamientos de bombero de hasta 45 minutos. Entonces, todo eso unido a las condiciones estructurables y de instalación de la vivienda hace que es fácil que los fallecidos sean verdaderamente más en estos municipios. Y luego, por ejemplo, más del 60% de la población vive en unos edificios colectivos, hablamos ya de pisos, pero luego, por ejemplo, si vemos las cifras de fallecidos, ese porcentaje de personas fallecidas, el 57,6% de personas fallecidas en incendios de viviendas, se dan en pisos, pero luego el 42,4% se da en casas, siendo que vive menos gente, ¿no?, en esas viviendas unifamiliares, una diferencia mínima, sí, ¿no?, para... Lo que pasa que en las casas unifamiliares lo que pasa que la protección pasiva como puertas cortafuegos, escaleras de evacuación compartimentadas no es de aplicación. Entonces el humo, que es el principal causante de los fallecidos, puede viajar a manga ancha tanto en pisos como en casas unifamiliares. Y luego seguimos analizando ese tipo de incendios donde se da más. Y luego la gran parte de los fallecidos, 94 fallecidos, se da en la primera o la segunda planta de esos edificios. Y luego nos vamos al origen, el 35,5% se da en el salón y el 27,3% se da en la cocina. Es donde más elementos hay, ¿no? Claro, el salón al final y al cabo es donde tenemos más temas eléctricos, televisión, los cargadores de móvil, es decir, al final los puntos de luz, si están sobrecargados, son fuentes de ignición y al final es donde más tiempo también pasamos, al igual que en la cocina, que tenemos ya ahí más riesgos de puntos de calor, de aceites. Hablabas, Raúl, de la instalación eléctrica en el caso de las viviendas, que en muchas ocasiones pues en esos municipios de menos de 1.000 habitantes suele ser antigua. Parece que entramos a vivir en una vivienda nueva y oye, ya está. Es decir, ¿cada cuánto tiempo deberíamos de ser conscientes de revisar nuestra instalación? Y decir, ojo, que tendría que llevar una revisión como puede llevar, por ejemplo, la revisión de un coche, de un vehículo. Sí, bueno, al final las revisiones de las instalaciones eléctricas, una vez hechas, digamos que no se está tan encima como puede ser las calderas, que es otro punto de ignición. Al final, si una instalación está construida según normativa, está hecha para ser duradera y segura. Vamos a hablar ahora también de esa intoxicación que vemos ahí, porque es una de las principales causas de muerte, esa intoxicación. Vamos a ver, porque bueno, tenemos aquí nuestra casa, como ya vemos, con muchos elementos que los tenemos todos, casi todos, ¿no? Tenemos este tipo de elementos, pero que igual desconocemos y a veces los usamos mal. ¿Cuál suele ser el mayor error, ¿no?, de este tipo de elementos? Bueno, al final, si te fijas, estufa de gas, cocina de gas, todos aquellos elementos que generan una combustión, si esa combustión no es óptima y hay suficiente oxígeno, se va a generar monóxido. O sea, las combustiones incompletas, que es falta de aporte de oxígeno, se va a liberar monóxido, que precisamente son la principal causa de fallecidos en los incendios. Luego, pues chimeneas, si no están limpias, pueden provocar un incendio.
los tubos de escape, lo mismo, por el tubo de escape salen sustancias nocivas, entre ellas el monóxido. Entonces, estar en un sitio cerrado donde se libera por un motor monóxido, pues estás en un sitio peligroso. Raúl, de forma muy breve, si estamos en un habitáculo de estas características, ¿qué nos puede llamar la atención de decir aquí está apareciendo más monóxido de carbono del que debería haber? No lo vas a detectar. No se bueno, detecta. en calderas y estufas, al final el color de la llama depende de si se está haciendo una buena o mala combustión, pero tú no vas a poder notar la presencia de monóxido de carbono salvo cuando ya te estés intoxicando, porque empiezan a salir pues cefaleas y así vas avanzando en las partes por millón de concentración, vómitos, pero no va a ser perceptible desde las personas salvo que pongamos un detector de monóxido, que es muy importante y recomendable. Vamos a hablar justo de eso, de esas intoxicaciones, de esos síntomas que podemos tener y de lo que se produce. Vamos a verlo. En un incendio en una vivienda se emiten gases y vapores que nos pueden afectar gravemente de diferentes maneras. Un efecto, si estás muy cerca de la fuente, es efectivamente el efecto térmico sobre las vías respiratorias, porque entra un aire muy caliente. Pero sobre todo desde un punto de vista toxicológico lo que nos importa es, por una parte, el efecto irritante de los vapores irritantes que pueden estar presentes, pero sobre todo el efecto tóxico de algunos gases que serían, en primer lugar, monóxido de carbono. Y en estos momentos, en función del tipo de materiales que se estén quemando en un domicilio, que hay mucho material sintético, plásticos, etcétera, también se puede producir ácido cianhídrico, cianuro, por entendernos. Pero la intoxicación por monóxido de carbono en muchas ocasiones llega sin haberse producido un incendio y ocurre a través de diferentes elementos que podemos tener en casa. Calderas, braseros, por ejemplo, que se han vuelto a utilizar recientemente, o introducir dentro del domicilio aparatos de calefacción que solo son útiles, se deben utilizar en el exterior, que producen mucho monóxido de carbono, y ahí es donde no te enteras de que lo estás respirando porque no huele nada. En cuanto a los síntomas, son muy conocidos pero poco específicos, lo que hace que puedan pasar desapercibidos. Se produce, por ejemplo, dolores de cabeza, sensación de mareo, náuseas y vómitos, y progresa incluso una sensación de fatiga muscular que te hace que te caigas aún sin perder el conocimiento, pero al final lo que se produce es un cuadro de pérdida total del conocimiento, de coma, porque el oxígeno no llega al cerebro. Si se detecta a tiempo estas combustiones incompletas, lo que habría que hacer sería abrir las ventanas para conseguir que estos gases no bloqueen la respiración. En el domicilio es que realmente el ambiente está cerrado. Al aire libre los gases se expanden muy rápidamente, entonces pueden llegar a distancia, pero ya muy diluidos, por utilizar un término común también. Pero en un domicilio con las ventanas cerradas, efectivamente el gas se queda allí y efectivamente, por lo tanto, la concentración se mantiene en niveles que son potencialmente mortales. Para que esto no ocurra es muy importante no usar braseros antiguos, tener calderas modernas que cuenten con dispositivos preventivos y conocer los elementos de calor que nunca se deben de meter en interior. Lo veíamos ahora porque justo antes, ¿no? Depende del tipo de incendio, hablábamos de no ventilar, en este caso veíamos a la toxicóloga, ¿no? que nos decía sobre todo abrir las ventanas, ¿no? Para que esos gases salgan. Hay que saber ahí diferenciar, ¿no? qué tipo de intoxicaciones puede haber. Sí, a ver, estamos hablando anteriormente en incendios, ¿vale? Pero ahora estamos hablando de producción de vapores y gases que pueden ser nocivos para nuestra salud. Entonces, al final, una forma, como ha dicho la profesional, de evitar ese riesgo y bajar la concentración de ese gas es abrir ventanas para que se ventee entre oxígeno y pueda haber una compensación en la concentración de esos vapores y gases. Vamos a hablar ahora de los las nuevas clases de fuego. Susana. Sí, porque bueno, este 2026 se modificaba, aparece una nueva clase, en este caso es la clase L, ya como experto, ¿no? ¿Por qué aparece esta nueva clase y qué significa? Bueno, pues al final la normativa y la legislación se va adaptando a los tiempos modernos. Y bueno, la anterior clasificación, que es una clasificación hecha en base al tipo de combustible, pues no recogía este combustible que tiene un comportamiento diferente a los demás. Es un clase de fuego de clase A es sólido, B líquido, C gaseoso, D metal, F grasa y aceite, y faltaba completar a la perfección esos tipos de combustibles y esas clases de fuego con la clase L, que está causando muchos problemas las baterías de ion litio, la verdad.
en esas baterías, ¿cuáles son los mayores errores, ¿no?, que solemos cometer todos? Bueno, al final estas baterías de litio, si están sobrecargadas, si tienen golpes, defectos, al final van a generar un calor en su interior que va a producir un aumento de temperatura y va a descomponer un poco el material en el interior. Entonces se va a producir calor, se va a producir oxígeno y al final van a entrar en combustión. El problema que tenemos a día de hoy para extinguir ese tipo de incendios es que no podemos llegar con nuestros agentes extintores al interior de la cápsula donde está el incendio. Entonces, a día de hoy, la verdad es que solo podemos enfriar con agua, controlar e intentar bajar la temperatura, pero con el paso de mucho tiempo. Estamos hablando y estamos viendo esas imágenes, por ejemplo, de baterías de teléfonos móviles, pero también entra en juego cada vez más presente también esos coches eléctricos. Correcto, al final pues son baterías de litio, patinetes, coches eléctricos. Al final tienen ese tipo de batería. Si se produce un incendio, por ejemplo, los coches eléctricos, que no es que sean más peligrosos que los de combustión, simplemente que la dificultad de extinción es muchísimo mayor, por lo que hemos comentado. Pero bueno, en un principio, a ver, si se realizan las cargas de forma segura, los cargadores son conforme normativa europea, no tendría por qué haber ningún problema a la hora de cargar esos elementos. En ese caso, ahora que hablábamos justo de los vehículos eléctricos, antes comentábamos, ¿no?, si hay un extintor, los ciudadanos debemos de saber usarlo. En este caso, en los coches eléctricos, ¿hay algo que debamos de saber en cuanto a los extintores? ¿Son diferentes? Es que no se va a poder utilizar ningún agente extintor. Incluso los propios bomberos tenemos protocolos internos de intervención, pero que principalmente se basan en evitar la propagación. O sea, si yo tengo un coche ardiendo, que no ardan los 4 que están al lado. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues controlando la temperatura con agua, intentar bajar la temperatura, pero bueno, al final eso se apagará cuando quiera. Bueno, cuando quiera no, cuando ya no quede más temperatura en el interior. Lo que queda claro es que nunca está de más saber manejar un extintor, como decíamos, es importante tenerlo, pero también saber manejarlo y atender siempre a todos los consejos que profesionales como vosotros, como tú, Raúl, nos dais constantemente y que hay veces no está de más recordarlos también, y sobre todo en época de invierno. Un placer, como siempre, tenerte aquí en este plató. Quedas más que invitado otro próximo día para seguir avanzando más en este tema. Susana, te veo en tan solo unos instantes.